Muy buenas tardes a todos y a todas. Mientras voy acomodándome eh, y esperamos que seamos más espectadores para empezar con el vivo con el licenciado Mayardi, voy anunciando algunas cosas, como por ejemplo que la participación de todos ustedes en este vivo va a tener un certificado que voy a dejar acá al mail, a donde deben enviar nombre, número de documento o DNI completo y a la carrera a la cual pertenecen. Así que mientras voy haciendo esto, esperamos que pasen unos minutos. Muchas gracias a todos y a todas por unirse, por estar en contacto con nosotros. Recuerden el mail, que voy a dejarlo fijado por aquí. Así pueden enviar su DNI, nombre completo para obtener un certificado de participación. Muchas gracias, saludos para la gente de Tandil. Entonces recuerden ahí. Muchas gracias a todos los que están acá unidos. Somos un montón ya, 50 personas. Bueno, comentarles que todas las personas que participen en este vivo con el profesor licenciado y magíster en trabajo social por la Universidad Nacional del Centro, ubicada en la provincia de Buenos Aires, Argentina, va a estar brindando una charla sobre las reflexiones en base a lo que es la intervención desde el trabajo social en estos tiempos de la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Mariana, pertenezco a Trabajadores Sociales por la Justicia Social. Somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Esta es la tercera charla que venimos realizando, porque consideramos, por supuesto, que aunque sean tiempos bastante complejos para todos y todas, consideramos que es sumamente importante seguir en contacto, seguir formándonos e incorporando nuevos conocimientos, que obviamente se nos hace muy complejo la vuelta a las aulas, ¿no? Así que vamos a esperar unos minutitos más, esperamos que se unan. Recuerdo, para certificados de asistencia a este vivo, enviar DNI, nombre completo y carrera al mail, que ahí está fijado el comentario más abajo, tsporlajusticiasocial2020@gmail.com, ¿sí? Nombre completo, DNI. También vamos a habilitar a lo último del vivo un espacio, un intercambio de preguntas, ¿sí? Recuerdo que quien nos va a estar acompañando es el profesor licenciado magíster Manuel Mayardi. Seguramente si son estudiantes de trabajo social lo hemos leído en varias ocasiones. ¿Me pueden decir si se escucha? Mandarme un pulgar, por favor. A ver si se escucha, si se ve bien, si estamos todos ok. Si se escucha.
muchísimas gracias a todos y todas por unirse. La verdad, estamos perfectos. Bueno, un placer estar aquí con todos ustedes. Perfecto. Así que agradecemos de parte de Trabajadores Sociales por la Justicia Social este espacio. También es la tercera charla que se viene realizando ya, hubieron 2 anteriores. Para mirar esos vivos están en la página de nuestro Facebook, que nos van a encontrar como Trabajadores Sociales por la Justicia Social, con el mismo logo que tenemos aquí en Instagram. Ahí podrán ver. Así que el profe ya está conectado. Vamos a enviarle la invitación. Aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo le ¿qué va? tal? Bien, bien. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien? A ver si nuestros Bien. espectadores se escuchan bien. Somos un montón ya, profe, ¿eh? Casi 100 personas. ¿Sí? Mm. Somos bastante. Bien. Bueno, más o menos comentarle entonces que mi nombre es Mariana, como les comuniqué. Estamos aquí con el licenciado y magíster Manuel Mayardi, de la Universidad Nacional del Centro, ubicada en la ciudad de Tandil, de la provincia de Buenos Aires. Eh, Estamos aquí para debatir, porque obviamente consideramos que es sumamente importante que en tiempos de pandemia, donde no podemos participar de las clases presenciales, obviamente contar con el recurso de las TICs es bastante importante, ¿no? O hacerle uso para seguir formándonos como estudiantes. Así que para debatir principalmente sobre la intervención del trabajo social en estos tiempos de pandemia, ¿no? ¿Y quién mejor que eso que el profesor Manuel Mayardi? Un gusto, profe. Muchísimas gracias por participar, por aceptar nuestra invitación. La verdad que es un placer. Así que estamos muy agradecidos. Tenemos gente de todos lados, ¿eh? Bastante concurrido. Estamos Sí, aquí gente estoy de... viendo los nombres, gente de Tandil y gente conocida que está mandando saludos. Es bastante raro. Bueno, profe, si me permite lo voy a presentar más o menos para dar inicio a la charla, para intercambiar un poco ideas. Eh, Sáquenlo de certificados que no se le ve a Manuel. ¿Cómo? No se puede sacar, a ver, es que si no después me lo van a pedir. Porque, profe, le comento que esto va a tener un certificado para aquellos que participen. Lo vamos a enviar después de que termine todo esto, toda la pandemia, vamos a estar certificando esta, este ciclo de charlas, así que para eso deben enviar, vuelvo a repetir, no importa desde dónde estén, deben enviar nombre completo y DNI al mail fijado ahí abajo, por favor, así que estamos. Bueno, entonces, Manuel Mayardi es licenciado y magíster en Trabajo Social por la Universidad Nacional del Centro, ubicada en la ciudad de Tandil, Buenos Aires, Argentina. Es profesor de Trabajo Social y a su vez es director del Magíster en Trabajo Social y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Un placer, profe, vuelvo a repetir. Muchísimas gracias por unirse a nuestro vivo. Esta es nuestra tercera charla. Así que somos todos oídos. Bueno, primero darle las gracias por la invitación, decirle que es bastante raro, si bien en el marco de todo esto que tiene que ver con la pandemia y el aislamiento, estamos generando algunas estrategias distintas para pensar nuestra función docente.
hacer una charla vía el teléfono es bastante raro, es Sí, bastante nuevo para uno y por ahí cuesta un poco. cuesta. Agradecerles, ahí estoy escuchando una perra mía que está queriendo entrar a la pieza, así que estoy aislado en la casa para poder estar un rato tranquilo con ustedes. Eh, yo cuando ustedes me invitaron para poder pensar algunas cuestiones vinculadas a la intervención, me parecía a mí importante sintetizar algunas reflexiones en más o menos 30 eh, minutos, que es lo que está pensado, 30, 40 minutos, Ujú. que no son reflexiones individuales, primero me parece importante decir eso, sino que son reflexiones colectivas, de un proceso que venimos dando no a partir de que se declara la pandemia y el aislamiento, sino desde hace mucho tiempo en el trabajo social de la provincia de Buenos Aires principalmente. Reflexiones colectivas que sintetizan por ahí una doble trayectoria de mi parte. Como trabajador Ujú. docente, formo parte de un espacio que nos hemos autodenominado el Frente Histórico Crítico de la carrera de Trabajo Social de Tandil, donde hace bastante tiempo venimos trabajando para generar espacios de reflexión y en la formación eh, desde una mirada crítica en el trabajo social. Y donde una de las premisas que tenemos desde hace mucho tiempo es fortalecer instancias de capacitación, de actualización no aranceladas, con una fuerte idea desde mercantilizar el conocimiento. Y también otra instancia de participación que es el colegio profesional de la provincia de Buenos Aires. Como todas las provincias, en la provincia de Buenos Aires tenemos un colegio profesional donde ya desde el año 2011 eh, vengo participando o venimos participando varios y varias colegas y donde hoy esa participación se materializa en distintas instancias que están coordinadas por una mesa ejecutiva, pero también para fortalecer este proceso colectivo, desde hace un tiempo se han generado como distintas comisiones de trabajo, por ejemplo, comisiones sobre ética y derechos humanos, condiciones laborales y asuntos profesionales, géneros y feminismos, y por ahí la más antigua es el Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales. Me parece importante nombrarlos porque hoy cuando yo intentaba sintetizar qué cuestiones iba a decir, las discusiones que venimos teniendo en estos espacios y que muchas están sintetizadas en documentos, en posturas, en notas ante autoridades, vienen de estos dos espacios. Entonces, lo que estoy diciendo, de alguna manera, es tributario de los aportes colectivos que venimos haciendo en esos espacios. Donde una de las preocupaciones principales, pensando ya en el colegio profesional, tienen que ver con el fortalecimiento de la autonomía profesional, es decir, dar insumos teóricos, éticos, políticos e institucionales a los procesos de intervención del trabajo social. Entonces, todo ese proceso colectivo que venimos teniendo en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera, en el marco de la pandemia y del aislamiento que se decretó, que se estableció a partir de las implicancias que tiene la pandemia como un mecanismo de cuidado, fueron puestos casi en su totalidad para poder dar respuestas a las demandas del colectivo profesional. Y ahí surgen algunas reflexiones que a mí me parecía importante sintetizar. Primero, en relación a la pandemia, que ya mucho se ha dicho, y en sí uno puede pensar más en las implicancias que tiene para la vida cotidiana, en un momento cuando surge a instancias de la presidenta actual del Colegio Profesional, de Mirta Rivero, la idea de compilar distintas voces del colectivo profesional en un dossier, ahí una de las primeras cuestiones que a mí me parecía importante destacar era cómo se había alterado la vida cotidiana para toda la población.
y que esa vida cotidiana para toda la población tenía como elemento distintivo la proximidad de la muerte, digamos. Hoy en día la sociedad capitalista, la barbarie capitalista nos está demostrando que cada vez la vida de la clase trabajadora vale menos, y lo vemos a nivel mundial. Pero muchas de esas cuestiones las vemos a través de la televisión, de los medios de comunicación, y la veíamos como algo alejado. Con lo del COVID, esa barbarie la tenemos próxima, la tenemos como una posibilidad al salir a la calle. Pero también, si bien esa proximidad, la posibilidad de contagiarnos, de enfermarnos, nos unifica a todos, la muerte como horizonte concreto se torna más factible para algunas personas en particular. Y esa factibilidad no está dada por la franja etaria, es decir, la población de riesgo o porque tienen algún padecimiento de salud, sino que también está atravesada por una cuestión de clase. Y eso me parece importante remarcarlo. La actual situación de la población en varias zonas de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad autónoma de Buenos Aires nos muestran cómo la apropiación desigual de la riqueza, del espacio, es un tema crucial para pensar la desigualdad en la actualidad. No todos se enferman de la misma manera, no todos viven de la misma manera, y no todos tienen la atención de la misma manera. Entonces, hay un elemento, una determinación de la sociedad capitalista que me parece sustancial tenerlo en cuenta. Pero también, digamos, yo soy de Tandil, donde en Tandil hemos tenido solo 4 casos, por suerte, y en muchas de las ciudades no ha habido ningún caso, pero sin embargo, la pandemia nos interpela el cotidiano por el aislamiento, digamos, como un mecanismo de protección, de cuidado. El aislamiento y el distanciamiento físico es algo que afecta en menor o mayor medida a toda la población. Eso ha alterado la dinámica de la vida cotidiana de la mayoría de las unidades familiares y particularmente de los sectores populares con las cuales trabajamos. Esas alteraciones son importantes tenerlas en cuenta. Una de las principales alteraciones tiene que ver con las estrategias que se dan en los sectores populares para garantizar su reproducción cotidiana. Tanto porque el aislamiento afectó la posibilidad de trabajar, que la mayoría lo hacen de manera precaria, inestable, informal, pero también me parece importante remarcar, pensando en nuestros procesos de intervención, por las particularidades que adquiere la política pública, espacio de inserción del trabajo social. Porque pese a las grandes transformaciones o a los grandes impactos que el aislamiento está teniendo en los sectores populares, la política pública continuó, en la mayoría de los casos, con el patrón de selectividad y focalización ya por todos conocido. Y si bien uno observa que se han ensayado algunas políticas, algunas intervenciones a nivel nacional, a través de subsidios, la transferencia de recursos monetarios, si uno lo analiza en relación con las instancias subnacionales, principalmente en los municipios, uno ve que esas transferencias muchas veces se licúan porque en los municipios aparecen como mecanismo de exclusión el acceder a una determinada prestación. Uno observa en muchos municipios cómo, cuando se plantea quiénes pueden acceder a determinadas prestaciones básicas para la reproducción, uno de los criterios para priorizar es que no reciban ningún subsidio, ninguna transferencia del Estado nacional o provincial. Y ahí lo que se observa es cómo la racionalidad económica prima, porque si uno tiene en cuenta los subsidios económicos nacionales, en la actual coyuntura, además con la inflación, con el contexto económico que atravesamos, sabemos que en sí mismos son insuficientes, y que plantearlo como un requisito excluyente no es más que una actitud mezquina de la política pública. Pero también un elemento a tener en cuenta en relación a la política pública tiene que ver
con el cierre de varias dependencias estatales, como el Estado, en varias dependencias cerraron en el marco del aislamiento, y mucha de la relación entre el individuo y el Estado, los individuos y el Estado, se da a partir de la virtualización. Por ejemplo, se plantean páginas web para que los ciudadanos se puedan comunicar, para demandar, pero si uno piensa en los sectores con los cuales trabajamos, es claro que eso se configura como una barrera en la accesibilidad a la política pública, porque además nadie atiende los teléfonos, nadie contesta los emails, y las personas no pueden, no tienen un lugar para ir porque la proximidad de muchos efectores del Estado están cerrados. Y los que están abiertos, centralizados, están muchas veces cuidados, por decirlo, lo voy a decir entre comillas, pero es la idea que pone el Estado, por las fuerzas de seguridad. Entonces hay una estigmatización a los sectores populares que demandan la asistencia del Estado. Entonces esas barreras, de alguna manera, obstruyen las posibilidades de acceder a cuestiones básicas de la reproducción. Pero también se alteran en la vida cotidiana de las personas las estrategias vinculadas a la organización del cuidado. Ahora las familias vivimos 24 por 24 horas, en muchas de las familias, en condiciones de precariedad habitacional, y además el Estado le transfiere a las familias la responsabilidad de garantizar la continuidad pedagógica, que es la única forma que se ha encontrado para garantizar algunas cuestiones. Y eso de alguna manera ha alterado la dinámica de las relaciones familiares, teniendo en cuenta que no estamos formados muchos para garantizar esas cuestiones, y eso ha generado conflictividad o genera malestar y dificultades en la vida cotidiana. Sí. Y también, como por ahí hay un documento de la Comisión de Géneros y Feminismo de nuestro colegio, que sintetiza algo que es claro en la realidad cotidiana, es cómo se agudizan situaciones preexistentes, conflictivas, de, por ejemplo, violencia de género, violencia hacia los niños, con el agravante que en muchos territorios no hay respuesta estatal. Entonces, ese cotidiano alterado, de alguna manera, afecta o interpela nuestros procesos de intervención. Es decir, nuestro proceso de intervención, el trabajo social, están interpelados por las alteraciones en la vida cotidiana de la población con quienes trabajamos, pero también se altera nuestro cotidiano profesional. ¿Y por qué podríamos decir que se altera nuestro cotidiano profesional? Porque hay como, en primer lugar, como una distinción entre aquellas profesionales, que por su inserción en determinados espacios ocupacionales debieron continuar asistiendo a sus lugares de trabajo, aquellos profesionales que participan en espacios considerados como esenciales para garantizar cuestiones mínimas. Y otros profesionales que llevan a cabo distintas actividades mediante distintas modalidades de teletrabajo. En ambos casos, sea que tienen que continuar con sus procesos de intervención o que llevan a cabo distintas modalidades de teletrabajo, hay un elemento que también nos pareció importante visibilizar en el último tiempo, que tiene que ver con los procesos de precarización, muchas veces naturalizados, que caracterizan las condiciones de trabajo y que repercuten también en las precarizaciones en nuestra vida. En ese punto, ahí hay un documento que escribieron Jimena López, Nicolás Pellegrini y Laura Paradela, que nos dan insumos muy importantes para pensar cómo procesos de precarización preexistentes a la pandemia se agudizan en este contexto. Y esto no es un telón de fondo, no es algo que pasa a nivel macro y que no tiene que ver con nuestra vida cotidiana, sino que los procesos de precarización
del trabajo no solo remiten a las condiciones de contratación, sino que también hacen referencia a los múltiples elementos que caracterizan el contexto donde se lleva a cabo nuestra intervención profesional. Y ahí vemos estas cuestiones diferenciales. En algunos casos, en aquellos colegas que continúan concurriendo a sus lugares de trabajo, observamos cómo muchos de los recursos que deberían estar garantizados para su protección y su cuidado no están siendo garantizados. El Estado, como principal empleador del trabajo social, no brinda en muchas ocasiones las cuestiones mínimas de protección, y la mayoría de las veces estas cuestiones mínimas son provistas por los propios profesionales. Y ahí, pensando la participación o la responsabilidad de los colegios profesionales, me interesaría instalar como un punto de debate, de preocupación, es como muchos colegios, muchos espacios políticos que participan en los colegios han salido a suplir esa ausencia del Estado. Es decir, instituciones que tienen que apoyar la exigencia de que el Estado garantice determinados recursos, salen a cubrir esos recursos, esos insumos necesarios para el cuidado. Eso me parece que debería ser algo que colectivamente deberíamos poder problematizar, porque de alguna manera lo que estamos es cubriendo lo que el Estado no está garantizando. Y también observamos cómo muchas veces, y esto el otro día lo veíamos en un espacio de un diálogo con una colega que trabaja en el ámbito de la salud, cómo la precarización profesional también está siendo profundizada, porque con la excusa de canalizar todos los recursos económicos hacia la atención del coronavirus con una mirada biomédica, del paradigma médico hegemónico, se están recortando otras prestaciones, básicamente las que el trabajo social requiere para sus procesos de intervención. Se recortan o se redireccionan muchas de esas prestaciones. En algunos casos vemos en ámbitos municipales para ser utilizadas en el marco de relaciones clientelares y no mediadas por el quehacer profesional. Y por otro lado, en el caso de los profesionales que realizan distintas acciones mediante formas de lo que estamos conociendo como teletrabajo, la precarización queda en evidencia, y esto las estadísticas y las expresiones del colectivo profesional lo muestran, con la sobrecarga de tareas, con la responsabilización de cuestiones institucionales como algo individual, es decir, el trabajador, la trabajadora social, haciéndose cargo por su cuenta, desde su casa, con sus medios, con sus recursos de responsabilidades que debería garantizar las instituciones, donde no solamente no se garantizan los recursos, sino que muchas veces no se respaldan esos procesos de intervención. El otro día en una de las charlas, Florencia Parteño nos alertaba sobre la necesidad de poner en agenda el derecho a la desconexión. Quienes están trabajando con modalidades de teletrabajo no descansan, no hay descanso porque no hay jornada de trabajo establecida, parecería que no está regulado. Desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, continuamente hay una demanda ante situaciones que es necesario intervenir de una u otra manera, mediante el WhatsApp, el correo electrónico, etcétera, etcétera. Es un mecanismo que estamos viendo cómo se está agudizando ante esta cuestión. Frente a este panorama, una de las cuestiones que me parece importante que nos tenemos que preguntar es cómo respondemos como colectivo profesional. Y ahí me parecía importante sintetizar dos preocupaciones. Una es la cierta romantización de la situación, donde
algunos discursos instalan lógicas mesiánicas o de cierto militantismo, recuperando algunas categorías de Marilla Yamamoto, que refuerzan la idea de la responsabilidad individual frente a la adversidad. Es decir, frente al contexto, la adversidad, la solución se tiene que dar mediante lo mejor que cada uno tiene que poner, individualizando esa responsabilidad. Y otra cuestión que me preocupa también tiene que ver cómo se refuerzan ciertos discursos irracionalistas que vuelven a traer a la agenda del colectivo profesional el énfasis de los sentimientos, la idea de ternura, del amor al prójimo, donde se reactualizan algunos discursos como la simpatía, el amor, la ternura, etcétera, que son discursos que ya Estela Grassi estudió, fines de la década del 80, que caracterizaban cierto imaginario subalterno de la profesión. Frente a ese racionalismo que se está instalando de el amor, el sentimiento, me pasó a estar hoy una compañera me cargaba que me decía que me iba a andar el gato, y efectivamente el gato anda molestando. En un congreso nacional que se hizo en Santa Fe, creo hace 2 años, en la misma conferencia, discutiendo sobre procesos de intervención, una de las expositoras hablaba de el amor como fundamento en los procesos de intervención, el amor al otro. Cuestión que se plantea como un sentimiento individual, de cariño, y digamos, ¿qué pasa? A mí me parece que eso lo tenemos que problematizar y más en este contexto. Frente a esas ideas, a mí me parece más interesante traer algunos planteos de Antonio Gramsci, pensador italiano, marxista muy interesante, que él dice, y voy a intentar citarlo en 2 partes lo más textual posible, él dice: solo la pasión agudeza el intelecto y contribuye a tornar más clara la intuición. Y también dice: quien prevé tiene en realidad un programa para hacer triunfar. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Que nosotros no estamos diciendo, cuando hacemos la crítica a ese irracionalismo, que nuestras intervenciones en el actual contexto son neutras, apáticas, desapasionadas, sino estamos diciendo todo lo contrario, que nuestras intervenciones tienen que tener un horizonte concreto que procura revertir las desigualdades y las distintas formas de opresión que se agudizan en el actual contexto, y en alcanzar ese horizonte tenemos que canalizar todas nuestras pasiones que son éticas, que son políticas, que son humanas. Reducir el componente subjetivo a los sentimientos personales, además de individualizar el tema, tiene como telón de fondo una mirada idílica de la realidad y las instituciones. Entonces, ese es un discurso que me parece que hoy, más que nunca, tenemos que intentar problematizar. Y para pensar, no sé cómo voy con el tiempo, yo me pierdo. Está bien, casi media hora, profe. Bien, bien. Para pensar un poco los procesos de intervención, me parecía importante reforzar como 2 miradas. Una mirada más colectiva y una mirada que no es individual, pero que hace referencia a nuestra inserción en distintos espacios ocupacionales. En relación al rol de las organizaciones colectivas, básicamente para pensar la intervención, pienso en los colegios, consejos profesionales, que son los que regulan el ejercicio profesional. Que frente a esa lógica que en algunos casos instala de cubrir o suplir al Estado en garantizar recursos, me parece que tenemos que bregar porque esas instituciones exijan el respeto por la autonomía profesional, la defensa de la autonomía profesional. Uy, se tildó. Se tildó, no sé si a mí me siguen viendo, pero se ha tildado.
A ver. Sí, ahí vamos a intentar reconectar al profe. Bueno, vuelvo a repetir que para obtener un certificado, sí, ahí lo voy a invitar al profesor. Se ve que su internet anda medio lento. Ahí lo vamos a... Ahí estamos esperando. Sí, Hola, estamos. Ahora ¿volvió? estamos. Se Sí, ahí cortó. volvió. Bueno, de paso aproveché y la gata se fue muy contenta. Profe,